Este sábado a partir de las 6 de la tarde en el puerto de Pasaia, la máxima competición del remo celebrará una de sus jornadas más especiales. Se trata de la segunda bandera Adegi en la Euskola Liga y la Gipuzkoako Foru Aldundiko bigarren bandera en la Liga Euskotren. Una jornada especial porque el campo de regata se encuentra en su integridad dentro del puerto pasaitarra, por lo que sus reducidas dimensiones obligan a disputar la regata en un formato de 3 largos y 2 ciabogas en modalidad femenina y de 6 largos y 5 ciabogas en modalidad masculina. La ACT organiza esta peculiar regata con la colaboración de los dos clubes pasaitarras, San Juan Sumelec y San Pedro. O sea, será una regata que irá a 6 largos y 5 ciabogas. La salida estará en el lado de San Pedro, salida y llegada ahí en el lado de San Pedro, con ciaboga aquí a la altura de San Juan. Como te digo, es una regata peculiar, pues porque las chicas además hacen un largo más, que muchos de los aficionados pues demandan que hagan un poquito más. Entonces en esta ocasión, aunque van a hacer los mismos metros, pues bueno, van a ser 3 largos, 2 ciabogas, que va a ser un poquito más espectacular, que es un poco lo que la gente ve en esta regata. Es una colaboración que no es casual, o sea, no es meramente publicitaria, sino que es algo más estratégico, porque de hecho conecta con el reto principal para los próximos 3 años, que es extender la nueva cultura de empresa entre las empresas del territorio y la sociedad, ¿no? La nueva cultura de empresa es una manera de gestionar las personas basado en la comunicación, el trabajo del equipo, la confianza, la gestión de los conflictos, el compromiso, y son ingredientes que nosotros vemos muy presentes en el mundo del remo, ¿no? Y que ha hecho de la trainera la metáfora perfecta de lo que es una empresa. De hecho, nosotros cuando vemos empresas solemos decir que vemos traineras, ¿no? Pues supone sobre todo seguir dando pasitos en apoyo al deporte femenino y seguir construyendo esas referentes que nuestras niñas y niños necesitan para seguir fomentando que haya más niñas en cualquier ámbito deportivo, y sobre todo pues el remo tiene una gran tradición en Guipúzcoa, tenemos grandes campeonas que están transformando las sociedades del deporte, y seguir apoyándolas, tener la oportunidad de apoyarlas, pues para nosotros es un honor. Bueno, pues como no puede ser de otra forma, tenemos un entorno, son muchas las razones que tenemos para que la gente nos pueda visitar. Tenemos un entorno envidiable, tenemos una bahía que es verdaderamente el marco incomparable, tenemos gastronomía, tenemos buena gente, tenemos hospitalidad y desde luego tenemos regata y desde luego creo que no vamos a defraudar una vez más. Estoy segura de que va a ser un espectáculo, por lo tanto tenemos todos los ingredientes para que la gente se pueda acercar a Pasaia a disfrutar de nuestro municipio y ese día de la regata.